Si tendría algo de ética, ya debió haber renunciado. Hemos invitado esta noche al ex congresista Richard Arce para poder conversar justamente sobre el ministro Arana. No sé si tenemos ya al ex congresista con nosotros. Bien, ex congresista, buenas noches. Buenas noches, señor Valdés. Un gusto, como siempre, dialogar con Exitosa a todo el país. Muchas gracias por la deferencia. Gracias por atendernos. A ver, vamos, yo he dicho un poco controvertido el ministro, pero ¿qué opinión le merece a usted la persona del ministro Arana, digamos, al tomar un cargo de la envergadura justamente de ministro de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Porque, o sea, no es cualquier ministerio, por decirlo así. No, pero además la importancia de un cargo ministerial en manos de una persona que tiene diálogos con una organización criminal que tiene ya presos a sus dirigentes, al ex vocal supremo, superior en el Callao, ¿no? Walter Ríos, y tiene a Inostroza Pariachi fugado del país, que ya inclusive la extradición ha procedido, sino que ha huido de España. Jueces que traficaban con las sentencias, recuerde bien, de la violación de una niña. Preguntaba cuántos años quería que le dé a ese violador, ¿no? A ese extremo de decadencia se llegó con estos sinvergüenzas que tenían tomado el sistema de justicia. Lo grave de esta situación es que Arana tiene diálogos y no solamente una sola conversación, donde claramente se está traficando también algún tipo de beneficio. El más evidente, el audio con Walter Ríos. No hay que ser demasiado ingenuo para darse cuenta que están hablando en un diálogo sobre el direccionamiento para que se pueda prorrogar la sentencia que se iba a emitir. Entiendo que puede ser en el campo civil, pero ¿se imagina usted que la justicia esté siendo traficada a ese nivel para poder manejarlo en función de beneficio? Vaya a saber Dios bajo qué intereses subrepticios. Ese solo hecho lo descalifica y no podría continuar más en el cargo. Si tendría algo de ética, ya debió haber renunciado, porque lo que está haciendo el gobierno, en este caso es Otárola el que ha propuesto el nombramiento de este ministro, es degradar la imagen del Ejecutivo. O sea, qué manera de cargarse un pasivo de la manera más absurda, más ingenua de parte del gobierno de Dina Boluarte. Digamos, lo que usted dice en la última parte de su intervención es importante porque volveremos en un segundo al tema del ministro. Pero siempre uno se pregunta si no hay personas más idóneas para los cargos, y no me refiero a personas que no tengan de repente, porque de una u otra manera todos los que han hecho política, de una u otra manera digamos, al participar en política, tienen de repente algunos enemigos políticos que siempre les van cargando algunas aptitudes, algunos actos que hayan cometido, incluso de repente no siendo delitos algunos. Pero la pregunta es, ¿acaso no hay abogados en el Perú que no carguen con un pasivo como este de conversaciones, por lo menos si los vamos a llamar de una manera, conversaciones indebidas? ¿No hay abogados así, señor ex congresista? O sea, no ha podido Otárola y la presidenta encontrar un abogado en todo el Perú que no tenga un pasivo como este, aparte de su tema familiar, que al parecer ha tenido inasistencia por alimentos y también una denuncia por maltrato familiar. Digamos, ¿no habría alguien mejor? La pregunta es evidente, ¿no? Por eso es que te mencionaba la importancia de la integridad del funcionario público. O sea, alguien podría decir, oye, se están metiéndose en su vida personal. Un momentito, es ministro de Estado en la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Así es. Entonces, dos cuestiones muy objetivas. Uno, que el ministro de Justicia trabaja directamente todo el tema de la extradición de los delincuentes que tenemos fugados de la justicia. Ahí está, recuerda bien, está el ministro Silva de Pedro Castillo, el sobrino, pero también está Inostroza Pariachi, sí, ese juez supremo, que burlando el país, porque yo estuve presente en esa comisión permanente cuando fui congresista, lo que hizo el fujimorismo, el fujiaprismo esa noche, a medianoche, debes recordar, 2 de la mañana, lo blindaron en la comisión permanente para que no lo puedan investigar, mientras ya estaban
capturando a sus compinches. Aprovechó ese barullo y en esa semana salió fugando del país. Se fue a España y apareció como una supuesta víctima de persecución política. El sistema de justicia español ya evaluó la extradición, ha otorgado la extradición. ¿Y qué hace este sujeto? Simplemente se fuga de España. Y ya tenemos la información que probablemente esté en Bélgica. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el responsable que va a manejar la información ante una posibilidad de la extradición de este delincuente Dinostroza Pariachi sea el ministro de Justicia, sabiendo que tiene una relación? Pero lo más grave de todo esto, la organización de los cuellos blancos del puerto ya ha sido desentrañada, ya hay sentencia. Recuerda bien que en este caso el otro compinche ya está preso, sentenciado por 12 años, me refiero a Walter Ríos. Inclusive se ha acogido a colaboración eficaz el chofer, el que le servía de medio para la comunicación de todas estas llamadas, donde se corrobora los delitos de haberse infiltrado en el sistema de justicia. Por Dios, ¿dónde estamos? O sea, ahora, el gobierno está cayendo en lo más bajo con este tipo de decisiones. Es insostenible. O sea, a estas horas ya debió haberle solicitado su renuncia o sí, simplemente expectorarlo. Es cierto en lo que usted menciona, y hay algo que se escucha en el audio que todos, a los cuales todos hemos tenido acceso, siempre este término hermanito, hermano. ¿Por qué? O sea, dígame, que usted, de hecho, por la experiencia política que tiene, esto es una clave, el llamarse hermano o hermanito es una clave, digamos, que significa algo. ¿Deberíamos investigar también por ahí? ¿O es solamente ya un tema de compadrazgo y de tal confianza que le permite a alguien decirse y catalogarse como un grupo de los hermanitos o los hermanos? Mira, en realidad esto es un tema intercultural y, o sea, no viene al caso, pero es importante explicar porque es parte de nuestra tradición, de nuestra forma de ver e interpretar. Yo, por ejemplo, soy quechua hablante y cuando nos expresamos a otra persona decimos guayjé, y guayjé significa hermano. Entonces es una forma de, cuando yo hablo con cualquiera en quechua, voy a decirle guayjé, o panay le voy a decir en el caso de que es hermana. Entonces, esto ha ido evolucionando en la sociedad. Cuando ya se ha españolizado, evidentemente ya no se dice guayjé, se dice hermano, ¿no? Pero ¿a qué va todo eso? Es un tema de confianza, de relación, a eso entremos de fondo. Claro. Este señor Arana tenía confianza con Walter Ríos y tenía confianza con Inostroza, porque discúlpame, para que le llame por teléfono y pueda hablar buscando favores en el manejo grosero de estar traficando sentencias judiciales, evidentemente que hay una relación. Y no vamos a ser ingenuos, ¿no? ¿Eso es a cambio de qué? ¿A cambio de una sonrisa? ¿A cambio de que le diga hermanito? ¿O es a cambio de jugosas compensaciones, ¿no? De coimas, pues, para hablar claro y objetivo, ¿no? El país tiene que darse cuenta que estamos tocando fondo, porque lamentablemente estamos teniendo en esta circunstancia, hemos criticado duro en el gobierno de Castillo, que nombraban a cada impresentable en los ministerios. El gobierno de Dina Boluarte está cayendo en el mismo juego, y esto no puede ser posible porque estamos degradando la institucionalidad del país. Se entendía que iba a haber meritocracia, y acá es la mano directa de Otárola, porque recuerda bien que uno de los ministros más cuestionados era el exministro de Justicia, que ahora por enroque lo han puesto en el Ministerio de Trabajo. Y eso significa, han retirado de otros ministros. ¿Por qué lo mantienen? Es que esto es propuesta de Otárola. Alguien va a decir, pero eso es lo que dice la Constitución. El Premier propone a los ministros. Pero por favor, que revisen mínimamente su currículo, que revisen sus antecedentes. La integridad es el término que debe tener un funcionario público de tal alto rango para que pueda representar en un ministerio tan importante como es el Ministerio de Justicia. Es cierto que cuando se va a nombrar un ministro, sobre todo en una cartera como esta que tiene las responsabilidades que usted ya mencionó, debería pues hacerse una evaluación bastante exhaustiva. No creo que el premier Otárola o la presidenta Boluarte no tengan acceso pues al internet, en su celular, en sus computadoras, y que simplemente googleando el nombre de la persona que están pensando nombrar, uno se encuentra pues con todo este rosario de cosas. O sea, no hay que ser un inspector muy experto para poder encontrar lo que las investigaciones o los casos que él ya tenía pendientes,
vuelvo a decir, por lo menos controvertidos. Pero dígame usted, ¿qué debería, o vamos, si usted fuera el primer ministro, qué haría mañana al saber todo esto? Obviamente los programas de domingo seguramente le van a dedicar algunos minutos a este ministro. ¿Qué debería hacer el primero Tarola? O sea, ¿qué haría usted como ministro? Primero curarse en salud, ¿no? Reconocer públicamente que se ha cometido un error en su designación e inmediatamente exigirle su renuncia. Y los ministros, ojo, ese es el detalle. Los ministros, el momento de la juramentación, a la par están entregando su carta de renuncia. ¿Por qué? Porque son cargos de absoluta confianza. Así es. Y que, según la Constitución, inclusive los ministros responden por las decisiones del gobierno, o sea, de la presidenta, al extremo inclusive de responder penalmente por esas decisiones. Entonces, es más que evidente, sencillo, así como lo has puesto, lo remueves inmediatamente y te evitas todo el escándalo. Pero acá hay más, por eso te mencionaba, o sea, desde mi apreciación, es más que evidente que esto es un manejo directo de Otárola como premier, que parecería que él es el que está gobernando y le hace un flaco favor al gobierno de Dina Boluarte, que ya tiene un alto nivel de desaprobación, que no los quieren ver en las calles. O sea, ni siquiera se ha asumido el costo político de la conflictividad social donde justamente Otárola era el responsable. Ya, o sea, si alguien tenían que remover hace tiempo y está jugando los descuentos, es Otárola. Entonces, ahí hay un gravísimo error de la presidenta, porque está ya llegando a niveles de desaprobación que juegan ya con el tema de la legitimidad, sumado a lo que está haciendo el Congreso de la República con la pretensión de tumbarse las instituciones como la Junta Nacional de Justicia. Estamos tocando fondo. ¿Quién nos va a defender? No, Valdés, en democracia tenemos dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros les hemos delegado esa responsabilidad. Y cuando hay abuso de poder, uno de los poderes tiene que hacer contrapeso político y defendernos a la ciudadanía. Si en este momento, desde el Congreso, quieren imponer la remoción de un órgano constitucionalmente autónomo como es la Junta Nacional de Justicia, porque justamente se busca tener instituciones independientes, hay evidentemente una manipulación política. Mañana pueden tumbarse el Banco Central de Reserva, que nos ha permitido mantener nuestra economía y sobre todo nuestra moneda de alguna manera estable frente a lo que está sucediendo en Latinoamérica. Entonces, con todos estos antecedentes, evidentemente lo único que hace es, se suma un problema más de manera absurda el gobierno y nos lleva a esta situación de exposición pública de un personaje altamente cuestionado como Arana, teniéndolo de ministro de Justicia. Pero no solamente eso, o sea, hay otra percepción y seguramente las personas que van a llamar por teléfono van a resaltar. Hay gente del fujimorismo que está bien sentado ahora en el gobierno, porque la ministra de Educación, que acaba de ser nombrada, presidía el comité técnico de Keiko Fujimori en la última campaña. Para ser sencillos, estaban en tribunas opuestas en pleno debate, debemos recordar, porque se supone que llegaron a segunda vuelta Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que está muy bien concertar, pero qué mensaje más torpe, digamos, de parte del gobierno, de estar buscando la sombra de Keiko Fujimori y la sombra de impresentables por parte del gobierno, que le va a hacer seguir perdiendo aceptación y sobre todo pone en riesgo la propia gobernabilidad que tanto necesita el gobierno y que se ha visto estos días inclusive altamente cuestionado en Pichanaki, inclusive en Tacna el día del desfile de la bandera, donde la presidenta tuvo que salir para evitar justamente el bochorno, ¿no?, de esos cuestionamientos de la población. La reacción ciudadana. Ahora, volviendo al ministro, él ha saludado que se abre esta investigación por tráfico de influencias y posiblemente también cohecho, pero claro, porque tiene que allanarse para esa investigación. Ahora, cualquier ciudadano podría estar inmerso en una o muchas investigaciones. Lo que pasa es que lo discutible acá es que justamente las investigaciones que van a las cuales él va a tener que allanarse y someterse, tienen que ver directamente con personas a las cuales él tendría de una u otra manera que también investigar o perseguir en su momento. Entonces, de hecho, incluso podría haber una posibilidad de un conflicto de intereses ahí. Es más que evidente. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, tiene bajo su responsabilidad al PRONAVI, este fondo que se encarga de administrar los bienes incautados.
En el caso de Ríos, en el caso de Inostroza, seguramente ya les han embargado. Es lo lógico cuando sucede estos delitos. Entonces, desde ahí hay conflicto de interés. Pero lo más grave era en el tema de la extradición. Por eso la importancia de removerlo inmediatamente, este personaje, que lo único que hace, como le repito, está degradando la posibilidad de tener integridad en el perfil de los ministros. Hemos tocado fondo en el gobierno de Pedro Castillo. Tiene que tener la racionalidad para darse cuenta que estas decisiones de Otárola están llevándole a la presidenta de tumbo en tumbo y va a seguir incrementándose su nivel de desaprobación en una situación donde el país está necesitando decisiones políticas para solucionar el problema en el agro. Estamos teniendo la disparada de los precios del limón, de la cebolla, se nos viene la crisis alimentaria, encima se está anunciándose un nuevo niño que va a generar evidentemente mucho más efectos concretos en el tema agrícola. Tenemos el problema del GLP, que inclusive es un tema de acaparamiento donde debería entrar a trabajar el Ministerio de Energía y Minas para poder controlar ese abuso que están cometiendo algunas empresas y por eso se ha disparado el GLP. Y de la misma manera, ¿no? Sectores potentes como el turismo, la minería, que necesitan la inversión, necesitan que se genere paz social, que se proyecte al mundo, que en el Perú hay estabilidad política para que pueda haber inversiones. ¿Qué mensaje le estamos dando sumado a las irracionalidades que está haciendo el Congreso de la República? Y eso también es clave. Esta comisión que se va a ir contra la Junta Nacional de Justicia está conformada por las mochasueldos. Hay 3 congresistas mochasueldos que van a evaluar a la Junta Nacional de Justicia sumado a un niño de estos traficantes de Pedro Castillo que traficaban obras. O sea, ellos se van a encargar de sancionar a la Junta Nacional de Justicia que se encarga de nombrar, designar, sancionar o remover jueces y fiscales. O sea, en pocas palabras, los delincuentes se van a encargar de tener el sistema de justicia bajo sus brazos y además, en palabras sencillas, estarían buscando un juez para su propio beneficio, porque más de la mitad de los congresistas tienen procesos penales pendientes. A ese nivel de decadencia estamos llegando, estamos tocando realmente fondo y es momento de que la ciudadanía se tiene que manifestar con voz firme porque están atentando contra nuestro sistema democrático. Cuando atacan las instituciones que cimientan nuestra democracia, tenemos que salir a defenderla. Así es. Bien, señores congresistas Richard Arce, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y bueno, esperemos pues que alguien haya notado las propuestas que usted ha hecho para que se hagan los cambios pertinentes. Muchas gracias.